En este componente también es importante mencionar que existe una metodología de administración de riesgo. Esta metodología tiene el sustento en el Manual Administrativo en materia de control interno en su título tercero. Cuenta con 7 pasos: eh, comunicación y consulta, contexto, evaluación de riesgos, evaluación de controles, evaluación de riesgos respecto a controles, mapa de riesgos, definición de estrategias y acciones de control para responder a los riesgos. Veremos la primera: comunicación y consulta. Se realizará conforme a lo siguiente. Se debe considerar el plan estratégico institucional, identificar y definir tanto las metas y objetivos, así como también los procesos prioritarios, llámesele sustantivos y administrativos, y la parte de los actores involucrados en cada proceso. Así también definir las bases y criterios que se deberán considerar para la identificación de las causas y posibles efectos de los riesgos, así como las acciones de control que se adopten para su tratamiento. De esa manera, es primeramente identificar los involucrados, identificar cuál es el objetivo y de cierta manera así también qué controles se pueden implementar. Y como en el último informe también habla de lo que es corrupción, aquí dice identificar los procesos susceptibles al riesgo de corrupción. Sigue insistiendo en la parte de riesgo de corrupción. Para que esto se pueda llevar a cabo, se debe tener el propósito siguiente: establecer un contexto apropiado, es decir, conocer toda la parte interna, toda la parte externa del organismo público para poder ubicar bien qué procesos tienen problemas con corrupción. Así también asegurar que los objetivos, metas y procesos de la institución sean comprendidos y considerados por los responsables de instrumentar el proceso de administración de riesgo. Ya habíamos comentado que primeramente lo que tiene que hacer un servidor público es conocer cuál es la misión, cuál es la visión, cuál es el objetivo institucional que tiene ese organismo público, o cuál es el objetivo que tiene el departamento o área en el cual pertenece. Precisamente es comprender cuál es la razón de ser de esa área o de ese organismo administrativo. Asegurar que los riesgos sean identificados, incluidos los de corrupción. Constituir un grupo de trabajo para el análisis de los riesgos. Se privilegia que exista un grupo de trabajo y que tenga esa expertise, esa parte fundamental de conocer lo que es controles, lo que son administración de riesgo, y precisamente es constituir un grupo de trabajo para tal efecto. En el contexto es describir el entorno, el externo social, el político, el legal, el financiero, el tecnológico, económico, ambiental y de competitividad, según sea el caso, del organismo público a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel regional. Ese es el contexto que no dejemos de ver o no dejemos de tocar ni un solo de esos temas, con la intención de que tengamos
bien comprendido y bien identificado lo que es el riesgo. Así también debemos de considerar su estructura, las atribuciones, los procesos, objetivos y estratégicos, los recursos humanos, materiales y financieros, programas presupuestarios y la evaluación de su desempeño. Ese sigue siendo el contexto, conocer de todo. Hablamos de la estructura organizacional, hablamos de las atribuciones que tiene cada uno de los servidores públicos, de los procesos sustantivos que tiene el organismo público, qué recursos humanos cuentan, los recursos materiales y financieros, porque son muy importantes para la consecución de sus objetivos institucionales. Así también en contexto es identificar eventos adversos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos. Una vez que conocemos el contexto del organismo público, se nos va a facilitar mucho qué acciones o cuáles son los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Así también describir el comportamiento histórico de los riesgos identificados en los ejercicios anteriores. Tenemos que echar mano de la experiencia, de la información que tenemos en ejercicios anteriores, con la intención de que se nos facilite la identificación del riesgo, o si ese riesgo se ya viene mitigando de años anteriores, para poder ponerlo en contexto y decidir de robustecer el control interno para ese riesgo. Hablamos de evaluación de riesgos. Primeramente vamos a identificar y seleccionar la descripción de riesgos. Se realizará con base a las metas y objetivos institucionales y los procesos sustantivos que tiene el organismo público. De esa manera vamos a empezar a evaluar los riesgos con los procesos sustantivos y los objetivos institucionales. La estructura gramática del riesgo es sustantivo, verbo participio, adjetivo, adverbio o complemento circunstancial negativo. De esa manera se va a estructurar el riesgo o la definición del riesgo. Trae como ejemplos evaluaciones aplicadas inadecuadamente, donde evaluaciones es la parte sustantiva, aplicadas es el verbo en participio, inadecuadamente es el adjetivo en negación. Así también servicios médicos otorgados por debajo de los estándares de calidad, programas institucionales operados de manera ineficiente. Si podemos observar esos ejemplos, tiene el sustantivo, el verbo participio y la negación. Esa es la estructura que debe tener un riesgo, y de esa manera se nos va a facilitar para poder identificar cuál va a ser la estrategia, cuál va a ser una unidad de control, un nivel de control o una actividad de control para mitigar ese riesgo.